Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y bueno, la vida en general. Mi nombre es Kenneth Sánchez. Y yo soy Lucía de la Torre. Después de una pausa por motivos profesionales, en este episodio Lucía y yo les presentamos lo que es la primera entrevista de Segundo Plano, con nada más y nada menos que la cineasta Melina León, directora de Canción sin Nombre, la película peruana precandidata a los Oscar 2021. Canción sin Nombre debutó en Cannes en 2019, cuando fue seleccionada para ser exhibida en la sección Quincena de Realizadores, y desde entonces ha recorrido festivales por todo el mundo, donde ha ganado múltiples premios. Canción sin Nombre narra la historia de la joven ayacuchana Georgina Condori, interpretada por la fabulosa Pamela Mendoza, la cual vive en Lima debido al terrorismo que azota su tierra natal. Cuando su bebé recién nacido es robado, investiga su desaparición con la ayuda del periodista limeño Pedro Campos, que es interpretado por Tommy Párraga. Canción sin Nombre se estrenó el 15 de enero en Netflix en Latinoamérica. La entrevista con Melina León la grabamos el 21 de enero y tuvo algunos problemas, sobre todo con el internet, así que si escuchan algún desperfecto o algún sonido, pedimos perdón de antemano. Bueno, sin más preámbulos, disfruten de la entrevista. Buenas tardes, Melina. Felicidades por la película, el estreno en Netflix y todo el éxito que viene teniendo, ¿no? Es un placer tenerte en el programa. Estamos muy felices porque el público latinoamericano pueda finalmente ver esta película tan íntima y tan maravillosa que es Canción sin Nombre, ¿no? No ha pasado mucho tiempo desde que se estrenó en Netflix, recién casi una semana, pero ¿cómo ha sido la recepción? ¿Cómo la has sentido? Quizás mediante las redes sociales, el internet, ¿cómo ha sido esta recepción? Bueno, ha sido fabulosa. La verdad es que le ha quitado toda la pena a la pandemia, toda la preocupación, el dolor por el país, la situación del país, de caos total. Pues sí, es raro, ¿no? Pero es que nosotros estamos con todo eso, pero nos, el público nos ha dado una felicidad que así estamos de un buen humor increíble, ¿no? Y a veces uno dice, pucha, qué frivolidad, ¿no? Estar tan contento cuando tantas cosas malas están pasando, pero caramba, también es como, siempre que uno pueda tener una alegría, pues hay que vivirla sin culpas, sin culpa alguna. Claro. Claro que sí. Y la película se ha estrenado recientemente en Netflix en Latinoamérica, pero también se estrenó anteriormente en cines europeos. ¿Y crees que hay algún aspecto, vamos, que la recepción pueda ser distinta y que hay algún aspecto que se le escape a una audiencia internacional, que no se le puede escapar, por ejemplo, a una audiencia en Sudamérica o en Perú? Sí, sí, yo no sé si detalles, que los detalles a mí particularmente no me interesan, de algunos detallitos de, el lugar, donde sí. Lo Ujú. lindo es que se siente que estamos siendo representados, ¿no? Los peruanos sienten la película en primera persona, ¿no? No es una película más para los que les ha gustado, por supuesto, y se han dejado conmover y etcétera, etcétera. Por supuesto, para otros no será así. Pero para los que les ha conmovido la película, claro, ya no es una película, ¿no? Es verse ellos mismos en pantalla, vernos nosotros mismos en pantalla, perdón, ¿no? Yo estoy ahí, y sí, yo lo sentí así, y si no lo sentí así, me lo contaron así, y si no me lo contaron, se siente todavía, pero sí, es otra la reacción, ¿no? Es mucho más masiva Sí, además, ¿no? claro. Y bueno, Canción sin Nombre ha estado en muchos festivales por todo el mundo y como ya hemos hablado, las reacciones un poco en cada país fueron muy distintas. Pero ¿hubo algún país o algún festival en el que la reacción del público te llamase la atención en particular? Sí, sí, fue censurada, es para reírse. Em, Sí, porque tampoco fue tan trágico, pero sí, sí, las primeras traducciones, porque todo está traducido, ¿no? Entonces hay periódicos al principio, diarios, ¿no? Titulares de diarios, y eso está traducido al idioma que corresponda para que el que no entienda castellano, pues pueda entender lo que dicen los titulares, ¿no? Entonces yo cuando estaba en China, en el Festival de Piñao, por supuesto, en todas no sé si ustedes están familiarizados con los festivales, pero el director suele quedarse los primeros minutos de la proyección para saber si el nivel del sonido está bien, si hay alguna falla técnica, alguna cosa, ¿no? Entonces estaba yo en esa rutina
En eso comienza la película y no hay subtítulos al chino. Y entonces, pues, de los titulares, ¿no? Y entonces yo pensé que había ocurrido como en Viña del Mar, que arrancó la película y había un problema, no habían calibrado bien el Ujú. proyector. Entonces la proyección era muy grande y los subtítulos se habían quedado fuera, se estaban proyectando abajo y no se veían. Y entonces hubo que volver a poner la peli y ya todo bien. Y en este caso pensé que era lo mismo, entonces llamé a la proyeccionista preocupada, porque imagínate, si en Chile iba a haber problemas, en China nadie iba a entender nada, si la película se quedaba con los subtítulos debajo. Y cuando viene la proyeccionista, pues me lo tiene que confesar, me dice, no te preocupes, toda tranquila, así, impertérrita, me dice, no te preocupes, ahorita ya ahorita mismo arrancan los subtítulos. Y dicho y hecho, ¿no? Sale el crédito, el título de la película, Canción sin nombre, y salen los subtítulos en chino. Y, y me dice discretamente, no, no pasó la censura. ¿Por qué? ¿Qué? Y pensé, ah, pues claro, hay pintas de Sendero Luminoso a que hacen alusión a Mao, ¿no? Y entonces eso no habían querido ellos traducirlo, ¿no? No habían querido que la gente lo comprenda. Y entonces después en la audiencia, y esto ya no lo sé, esto es una hipótesis que se las cuento para que se sonrían, ¿no? Y conocer un poco, porque esta censura es como mítica, ¿no? Luego me invitan a mí al famoso Q&A y yo pues me presento tal cual me estoy presentando ante ustedes, con toda la verdad y nada más que la verdad, ¿no? Y entonces hablo con esa sin filtro, ¿no? Nadie me pidió tampoco que me filtre, nadie me lo dijo. Eso sí, con todo respeto, nadie me dijo. Y entonces cuando me preguntaron de la censura, las chicas, porque había muchas mujeres, yo les dije, ¿qué censura? En Perú no tenemos censura, pero ¿cómo? Me dijeron, ¿cómo has conseguido? Esos edificios que están ahí, ustedes no son estudios, ustedes los han conseguido. Ah, le dije, ah, pues claro, le presentamos al Palacio de Justicia, le presentamos un guión un poquito menos fuerte que el guión original, era el mismo guión, pero un poquito más suave, digamos, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Pero no, no era el guión tal cual, ¿no? Y ellas, bueno, todo fue muy una fiesta, ¿no? Porque ellas estaban encantadas conmigo, yo estaba encantada con ellas. Habían algunos chicos, pero los que se quedaron hasta el último eran mujeres que querían ser directoras de cine, estudiantes. Y ya luego al día siguiente o a los 2 días me entero de que mi conferencia de prensa había sido cancelada, a lo cual en el momento yo no le di ninguna importancia. Pero claro, luego pensé, dije: "Ah, léanlo ustedes entre líneas", ¿no? No, o sea, ¿por qué? Y nadie me dio una explicación de, ha pasado esto, ha ocurrido, ¿por qué puedes cancelar una conferencia de prensa de una película que está programada con mucha anticipación en un festival pequeño? ¿Sabes? Piñao no es un festival así que, pucha, que ocurran eventos así. No, todo está muy planificado. En China se sabe, tienes que por obligación saber todo lo que va a ocurrir al detalle, ¿no? Y entonces, ¿qué puede haber pasado? Solamente que haya ocurrido una noticia terrible, ¿no? Y entonces, claro, se explica que los periodistas, pues, que estén ocupados, no le presten atención a una película peruana, de una directora Nobel, en fin, y se vayan a atender, por más que sean periodistas de cine. Pero bueno, ya se puede llegar a entender de que se distraigan y se ocupen de otra cosa. Pero no, no había ocurrido nada. Entonces, simplemente la cancelaron y fue después de este episodio en el que yo lo conté todo, ¿no? En fin, es un episodio interesante, a fin de cuentas. Haber estado ahí, que me han invitado, también es una muestra de que, bueno, están buscando apertura. Ahora sí que me enteré después de que el director, el fundador ya no va a estar, ya Yang, el famoso director chino, ya no va a estar ahí como especie de padrino del Festival de Piñao, Ya. que es una lástima, no sé por qué, no sé si el famoso Marco Müller, que el director artístico seguirá, creo que no. Creo que salió Yayan, que salió él también. Sí, sí, sí. Pero es una pena porque era como, tenían toda la esperanza de que sea el nuevo Cannes Sí. de China, ¿no? Es decir, un festival independiente, ¿no? Ajá. Del Festival de Shanghái, que es más Ujú. oficial, ¿no? El estreno de la película fue en la quincena de realizadoras de Cannes, ¿no? Esa debe ser una experiencia bastante interesante, ¿no? Fantástica por todos y bastante, ese era un logro
enorme también para ti ser tener la premier, la película en semejante festival. ¿Cómo fue esa experiencia y qué tal el festival y cómo lo viviste allá? Bueno, fue excelente, Ken, la palabra que has usado es la palabra que mejor creo que representa, fantástico, ¿no? Creo que esa es si tú me dices, ¿qué palabra elegirías de todas las palabras? Yo elegiría esa, fantástico. Es que es fantástico porque tiene su fantasía, ¿no? Eso es una cosa de glamour, de mítico, ¿no? Una Ujú, cosa mítica de la gente que ha estrenado ahí, ¿no? Nos ujú. pasaban al videíto, yo decía: "Dios", porque siempre hacen un video, ¿no? De todos los directores famosos que han estrenado sus películas ahí. Y encima, pues, estar en esa sección, pues, bueno, en cualquier sección del Festival de Cannes, paralela, oficial, la que sea, te permite, concursar por la Cámara de Oro, ¿no? Y entonces ya Sí. solamente estar nominada a la Cámara de Oro ya era como: "Ay, no, pellízquenme, qué locura". Sí, Así es no. que sí, es fantástico, ¿no? Si quieres que te cuente algo original, pues, algo que sí aprendí es que es mucho trabajo, no Sí. es lo que uno se imagina de que voy a ir y me voy a divertir y va a ser todo, voy a conocer no, 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 vas y trabajas, pero trabajas como si fueras el asistente del asistente del asistente del asistente del reportero, así. Solamente que te maquillan en Dior y, no sé qué otra y bueno, te toman fotos, pero Claro. Mm. es el nivel de esfuerzo físico, eres del asistente del asistente del asistente, Wow. así, ¿no? Como si tuvieras 15 años y estuvieras empezando. Es Eso eso, No, sí que no lo había oído nunca. sí, no. sí, es eso, es una entrevista después de la otra. Hay entrevistas que duran 5 minutos, hay entrevistas que duran 10. Ujú. Hay entrevistas que duran 1 hora, todo lo solicitan los periodistas con tiempo y entonces te hacen una agenda loca. Wow. Y en las noches, lo que la gente no sabe es que, claro, aparecen los directores en las fiestas con los actores, pero todo eso también es un trabajo. Es muy divertido, la pasas divino, Ujú. te tomas los tragos que quieres, pero es un trabajo. Estás ahí, Sí. no es que no puedas realmente estar ahí, a menos que seas súper famoso, ¿no? Yo me Mm, imagino que la gente súper famosa va acá, presenta su película y dicen pronto, me voy a Mm, mi casa y que si es que ese es su espíritu, ¿no? Pueden ujú. decidir. Si su espíritu es, estoy ocupado, quiero estar con mi familia, lo pueden hacer. Pero Sí. una ujú. persona como yo, que está comenzando, que está no puedes dejar de ir a las fiestas, tendrías que estar tarado. O es como decir, como dejar de hacer las entrevistas. Ujú. Ujú. Sí, Sí, claro. estoy cansada de dar entrevistas. ¿Puedo dejar de darlas? No, estamos acá. Ustedes van a sacar esto, y eso va a servir para la película y ¿qué más? O sea, Claro. es eso, empujar la Claro. película hasta el último, hasta quemar el último cartucho. Y eso, ir a las fiestas significa eso, porque ahí te conoces con un montón de gente que, tú eres la directora de Canción Sin Nombre, la vi, oye, qué bueno conocerte. Ah, bueno, es que todo es muy de contacto humano, Ah, ¿no? claro. Ujú. Mm, qué Claro. interesante. Una visión diferente de los festivales que parecen a veces tan glamurosos, ¿no? Sí, es que Eh, cuando uno ve las cosas de afuera, las ves de otro modo. sí. Mm. Bueno, hablando un poquito más ya sobre la película, que estuvo en muchísimos festivales, ganó muchísimos premios, y sobre tu proceso, ¿cómo se te ocurre adaptar esta historia inspirada en los artículos de tu padre al cine? ¿Había sido algo que siempre habías querido hacer? ¿Y cuál fue el proceso de llevar esta historia de papel casi a la pantalla grande? Mm, pues mira, no te puedo decir que tenía un plan de llevar a cabo alguna historia que mi padre haya trabajado, no, Ujú. para nada. Pero sí es verdad, tampoco es que uno vaya por la vida sin reflexionar sobre lo que uno es, ¿no? Pero sí Sí. es verdad que yo había reflexionado sobre el hecho de qué cosa es contar una historia y por qué, cómo cuentan las historias los periodistas, cómo lo hacen en Estados Unidos, cómo lo hacemos en Perú. Em, ¿Qué significa que yo sea hija de un periodista? ¿Cómo me influenció eso? ¿Cómo me influencia que mi madre sea antropóloga? Y todas estas cosas, el tipo de películas que nos gustan, ¿no? A mi padre, por Ujú, ejemplo, le gustaban mucho las películas que, claro, como buen periodista, ¿no? Que sean muy ágiles, ¿no? ujú. Muy de suspenso y de acción, y, ¿sabes? Las películas de Clint Eastwood, por ejemplo, era Claro. fanático de Clint Eastwood, que a mí también me gustaba, ahora ya no tanto, pero en una época yo lo amaba a Clint Eastwood. Y un cineasta muy respetable, ¿eh? Sí. Más allá de cualquier ideología más allá de cualquier ideología detestable, pero
hay que verle, ¿no? Sí. Y mi madre, con ella, veíamos películas más poéticas, más contemplativas, más Ujú. misteriosas, ¿no? Y entonces un poco creo que esa es el Canción sin nombre, ¿no? Tiene ambas venas, creo yo, porque viene de mi padre, pero yo con mi padre me llevaba pésimo, nos adorábamos, ¿eh? Y hasta la fecha lloro, se murió hace como 4 años, hasta la fecha, no me digan nada que nos adorábamos, pero nos llevábamos muy mal. Y Claro. yo creo que era por eso, porque él tenía una visión de, sabes, las cosas las tienes que contar rápido, y un poco, Ujú. ¿no? Y y yo decía, no, a mí me interesa otro cine, como que mucho más a lo Antonioni, ¿no? A lo Mm. Belatar y tal, ¿no? Y películas así, pero también me gustan películas como las películas de Fellini, por ejemplo, ¿no? Que Ujú. tienen la poesía, pero también tienen la narrativa, ¿no? Y entonces así ha sido mi búsqueda un poco entre dos fuegos, ¿no? Ujú. Y dos formas de amar el cine también. Sí, claro. Pues es eso, sí. Y bueno, y la historia en particular, no se lo he contado 20.000 veces, ¿no? Lo llama una francesa, pero te lo voy, si quieres que te lo cuente, te lo voy a volver a contar. Por vez número 500 lo llama una francesa una vez y le dice, quiero conocerle porque yo soy una de las mujeres que fueron robadas, con su acento y todo, ¿no? Ujú. Francés, y que yo soy una de las bebés que fueron robadas. Y mi madre guardó los recortes y quiero conocerle porque he Ujú. logrado desentrañar todo esto. Le dije, la razón es que ella había tenido su propia hija. Ujú. Esta Céline Giraud se llama ella, ¿no? Había tenido su propia hija y le rondaba en la cabeza, no le dejaba de rondar en la cabeza que cómo habrá sido, qué situación habrá tenido su madre biológica para ella dejarla, ¿no? Darla en adopción. Qué triste que ella no llegaba a comprenderlo, porque decía yo, imagínate cómo voy a dar en adopción a mi hija, ¿no? Que él le había revolucionado la vida, este amor como siempre vas a escuchar, Ujú. ningún padre te va a decir, tuve un hijo, no, son los padres siempre te van a contar que es la mejor experiencia que han tenido en su vida. Y eso ella misma estaba viviendo esa experiencia, y por eso es que decide volver a Perú a conocer a su madre, y ahí es que ella descubre, ¿no? Que no le habían dado una adopción, que hasta a su madre le habían engañado y todo eso, ¿no? Y Claro. entonces, cuando lo llama mi padre, son más de 30 años después. Esto ocurre en el 81 y lo llama décadas después, y entonces es como milagroso, ¿no? Es la Ujú. palabra quizá, ¿no? Que mejor describa, ¿no? Que rarísimo, ¿no? O sea, Sí. extraordinario, que una persona volvió, y eso tiene mucho misterio, ¿no? ¿Cómo así, no? ¿Qué Ujú. tal conexión? De hecho, hay un reportaje de Día D, de hace años el reportaje, Claro. en el cual dice Celine y dice su mamá que, porque le pregunta al periodista, ¿qué fue lo que sintieron cuando se encontraron? Ujú. Y Celine dice, es como si nunca nos hubiéramos separado. Guau. No, no fue esa sensación de rara de, ay, ¿quién eres tú? ¿Tú eres mi madre? ¿Quién es esta señora que está acá? ¿Tú eres mi hija? ¿Quién es? No, de inmediato supieron, tú eres mi mamá y yo soy tu hija, y acá hubo Guau. esa conexión tan, ¿no? Guau. Sí. Muy hermoso, muy, muy hermoso. Y bueno, pues cuando mi papá me contó, yo vivía en Nueva York. Entonces Ujú. para mí tuvo tres, cuatro, cinco, seis significados, ¿no? Significaba, wow, lo mismo que tú estás sintiendo emocionalmente, pero para mí también era como, oh, Celine regresa, yo también debo regresar, porque yo decía, no, yo para hacer una película significativa, yo no puedo hacerla todavía en Nueva York, porque yo Claro. no conocía Nueva York, yo conocía la calle 125 a la calle 116, que es donde yo estudiaba. Y luego lo que bien podía hacer, o bien o mal podía hacer los fines de semana, que nos íbamos downtown, en Ujú. Manhattan, ¿no? Cuando estudiaba, y nos íbamos downtown, nos tomamos unos tragos, nos pegamos la bomba, regresábamos a 125 para el día lunes meternos otra vez a ver películas y escuchar las Ujú. clases. Porque no amaba Nueva York, pero no la conocía, ¿no? Claro. Y entonces dije: "No, yo hacer una película aquí, no, para hacer las cosas hay que Ujú. conocerlas, pero hasta lo último", ¿no? O sea, bueno, por lo menos Sí. No, yo sí. siento. Y entonces, tienes que saber más que todo, oler la película, tiene que ser tu película, y esa película tiene que tener verdad, y yo no tenía verdad, sentía que no iba a tener verdad. Además, había visto otros cineastas que habían dado el salto, y lo Ujú. habían dado
sin haber ellos haberse enamorado de la otra cultura, y Claro. eran películas así, Mm. así. Sí, Ujú. sí. Así es que yo dije: "No, vuelvo, como Celine vuelve, vuelvo yo". Ujú. Claro, claro. Pero, bueno, pues qué impactante la historia. Es Y impactante. volviendo un poco a las referencias clásicas que has hecho, aunque la historia es más reciente, como ya en tu corto En el paraíso de Lily, ya apostaste un poco por esta estética en blanco y negro, que luego se repite en Canción sin nombre. ¿Y cuál es el motivo de esta elección? ¿Es la influencia de los clásicos, así como la relación de aspecto, o cuál es el motivo de elegir el blanco y negro? Bueno, sí, es la influencia de los clásicos por un lado, pero también creo que esa influencia tiene un matrimonio en la realidad. Nuestro Ujú, recuerdo de esa época, nuestro recuerdo histórico Ujú. de esa época es en blanco y negro, porque en esa época los periódicos estaban, se imprimían las fotos en blanco y negro. Entonces tú me dices, acuérdate, ¿cómo era esa época? ¿Qué pasaba? Si me sacas de mi casa, que por supuesto me acuerdo de ella en color, pero si me sacas de mi casa, es todo en blanco y negro, ¿no? Los primeros, las portadas, las fotos. Si tú pides un libro, a ver qué pasaba en los 80 en Perú, te Claro. van a dar un libro de fotos en blanco y negro. Ujú. claro. Y ese era un poco lo que queríamos retratar nosotros, ¿no? Aparte que es hermoso y es la influencia de los clásicos que dice Lucía, ¿no? Yo Mm, tengo en mi mente todos esos clásicos maravillosos y yo decía, pues vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a utilizar esa herramienta, pero no vacíamente, no gratuito, no caprichosamente, ¿no? Sino porque tenemos un asidero en la memoria, ¿no? No, ujú, sí, ujú, definitivamente. Y me parece, hablando también de nuevo de tu cortometraje anterior, El Paraíso de Lili, también está ambientado en los 80 de Perú y está en blanco y negro, y, pero tiene a la crisis del país como un personaje muy importante, tal y como lo usas, creo yo, en Canción sin nombre, ¿no? Y Mm, algo que me pareció muy interesante es cómo construís esta atmósfera casi como la de un mal sueño, que es súper mm, envolvente, súper atrapante, ¿no? Y que me deja una sensación, y creo que los personajes también, de casi como de algo inescapable, ¿no? Algo que te atrapa y que afecta a todos los aspectos de tu vida. Y es algo que me pareció muy interesante porque también lo vi en otras películas como la Cold War de Pavel Pawlikowski, que tiene esta coyuntura que atrapa y captura todo, ¿no? ¿Es algo que tú pensaste hacer desde el comienzo o fue algo que se fue desarrollando a medida que ibas rodando la película? Fíjate que sí, que esa observación que tú haces, yo también la hice, ¿no? Ujú, Yo también la tenía, pero claro, esa observación de cómo la política, todo lo que sucede, ¿no? En las grandes esferas sí. nos afecta en la vida diaria, eso lo tenía, ¿no? Lo había visto, por ejemplo, en una bella película de Yang Yimou que se llama Vivir, ¿no? Que es una película muy sencilla, muy hermosa, ¿no? Ujú, Que atraviesa la historia de China de los últimos 150 años, ¿no? Más o menos, ciento ujú, veinte años. sí. Y yo sentía, claro, es algo así lo que quiero decir, ¿no? Porque nuestras vidas siempre, en Perú sobre todo, ¿no? Son muy Sí, afectadas porque como es todo tan inestable, pues, ¿no? En sí. todas partes del mundo, incluso en un lugar estable, pues te afecta, ¿no? Yo converso con amigos de Austria, por ejemplo, ¿no? Ujú, Que me dicen que están hasta acá porque están muy influenciados por la extrema derecha, que nunca pensaron que iba... ujú. Y sí, sí, les afecta, es una cosa que los oprime y tal. Pero bueno, pues en Perú ya es el colmo, ¿no? O sea, hace poco no sabíamos si íbamos a tener país, o Mm, sea, un caos. sí, ¿No? Es llevado al extremo, ¿no? Entonces sí. ahora eso atado a la bruma, a la sensación de una mala pesadilla, visualmente yo creo que ha sucedido, ¿no? Yo creo que, no estaba conectado, lo que sí estaba conectado es que lo que sí estaba, ¿no? Como una intención, Ujú, más que como una conexión con lo otro, era mi sensación de que esa época, era como una pesadilla, ¿no? Que vivíamos como una y yo quería expresarlo así como se expresó en el expresionismo alemán, ¿no? Que toda la arquitectura es deforme, ¿no? Porque ellos también, los alemanes, vivían ujú, una pesadilla, ¿no? Y sí. entonces la pesadilla de la guerra, ¿no? El periodo entre guerras. Y entonces, Mm, esa es la forma que ellos encuentran para expresar su pesadilla, deformar los espacios. Dije Ujú. yo: "No voy a deformar los espacios, qué locura", pero voy a encontrar espacios deformes.
¿no? O Sí. espacios extraños que planteen preguntas y generen esta sensación, ¿no? De recuerdo y de mal sueño. Ujú, claro. Y hablando también de no solo la puesta en escena, sino de los actores, también trabajaste con Tommy Párraga en tu corto anterior. Y en esta película hay protagonistas, tanto actores profesionales como actores debutantes, y son todos fantásticos. ¿Y cómo fue ese proceso de dirección y de selección? Muchas gracias por eso. Mm, Sí, siempre tendrán mi agradecimiento la gran Lidia Quispe, Lucio Rojas, Pamela Mendoza, por supuesto, nuestra Ujú, estrella. Ellos como ahí, bueno, el maestro Víctor Tomairo que falleció, el maestro Lapla en el ARPA, tanta gente que nunca había trabajado en el cine o ujú, que habían trabajado, pero muy poquito, hace 30 años, el maestro Lapla, de hecho, sí estuvo en una, y además como músico nada más, ¿no? ujú, ujú, claro. Este, es Víctor, creo que sale un poco más. Em, y entonces, pues, todos se prestaron a esto y, bueno, por supuesto, mi agradecimiento también gigante a Bruno Dar, ¿cómo se llama? A Freddy Montesa, ¿no? Maravillosos actores profesionales, Tommy Parragano, coprotagonista, Sí. y así, ¿no? Tanta gente que trabajó con nosotros, ¿no? Y se entregó al proceso, ¿no? ujú, 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 Este, ¿Por qué hacerlo así? Pues, de, cómo buscar representar una comunidad que, marginalizada, cómo te echas a buscar actores que trabajen, que quieran representar a una comunidad, marginalizada y te pones a buscar en el privilegio, ¿no? ujú, No tiene sentido. Tienes que ir a buscarlos a donde están, donde está la vida, donde está esa misma comunidad, ¿no? Y si son actores, pues bien, si no son actores, pues se trabaja eso, ¿no? Eso además no me ujú, lo invento yo, ujú, históricamente en el cine ya se hizo, ¿no? En el ujú, ujú, cine neorrealismo italiano, claro. Agnès Varda lo hizo antes incluso, ¿no? Y por eso le dicen, la Nouvelle Vague y tal, ¿no? La abuela del Nouvelle Vague, o sea, eso ya se hizo. No ujú, sé por Ujú, qué no se practica más, al contrario, ¿no? Aquí en Perú, ¿por qué no se hace más? claro. Es un misterio, pero es, yo siento la única manera de lograr una especie de honestidad, ¿no? De Claro. que las cosas, los sentimientos que se expresen tengan esa profundidad, ¿no? A menos Ujú, pues que trabajes con actores con genios que logran hacer ese tipo de viajes profundos. También puede ser, no te digo que, no, que es imposible, ¿no? claro. Hay actores que logran hacer esos viajes profundos y, y son extraordinarios, ¿no? Y logran transformarse, transformar todo lo que tienen que ujú, transformar. No te digo que Mm, es imposible, pero siento que si esos actores no existen, no los conoces y no sientes que hay una razón más para trabajar con ellos, ujú, em, no tiene ningún sentido. Es mucho más rico y claro. adentrarte tú con gente real que sabes va. Además, siendo que yo estaba representando una comunidad que no es mi comunidad es más la de claro. periodistas, ¿no? Mi Ujú, Claro. pasado es más parecido al del periodista. ujú, Ujú, Y ujú, entonces ahí pues me puedo mover con mucha más holgura, pero si yo mm, necesito que me digan ¿sabes? Una cosa es saber lo que es ser claro. marginalizado y otra claro. cosa es vivirlo. Y por eso es que Pedro es gay en la película, ¿no? Porque yo Ujú, decía, ah, claro, pues qué cómodo, eres un testigo, ¿no? Eres Ujú, un ujú, testigo de la marginalización y te duele, está bien, a todos nos duele cuando marginan al otro, pero no me vas a decir que es igual que te marginen a ti, ¿no? Es muy distinto, sí, el dolor es mucho mayor cuando es a uno que le cae el palo. sí, no, claro. definitivamente. Y bueno, aparte de, de eso, la fabulosa puesta en escena, que es como tan impactante y tan real, un elemento muy importante, yo creo, al menos para mí, fue la banda sonora. ¿Y cuál fue también un poco su desarrollo y el papel en la película? Pues la banda sonora importantísima, ¿no? Sí, 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 para mí eran 2 requisitos, ¿no? Yo dije, yo en esta película necesito a Inti Briones en la fotografía y yo necesito a Pauchi para llegar a eso, a esas Ujú, Ujú, profundidades, ¿no? Entonces Pauchi Sasaki, maravillosa, es como un volcán artístico, ¿no? Así,
profundo, ¿no? Y entonces, pues ella, y además somos muy amigas desde mucho tiempo, entonces ha sido un Claro. proceso muy orgánico, ¿no? Aunque esa palabra suene tan manida ya, pero es que sí, ha sido muy, muy de la vida, ¿no? De, eso es lo que quiere decir lo orgánico, ¿no? Que surge de la vida, surge espontáneamente. ¿No? De conversaciones de juntarnos, pero no a trabajar, sino a tomar un café y contarnos algo, o lo que sea, Ujú. o a un viaje, ¿no? Y entonces ahí ha surgido durante los años el tema de la película, ¿no? Y entonces ella, por ejemplo, a través de los años iba descubriendo las cosas que a mí me gustaban, los sonidos, iba descubriendo por dónde estaba apareciendo la película, ¿no? Cuando uno se lanza a hacer una película, tú no Ujú. sabes realmente, Ujú. tú sabes algunas cosas, ¿no? Pero tú es como que sabes la punta del iceberg, ¿no? Tú no sabes Sí, bien por claro. qué Ujú. las estás Ujú. haciendo, ni qué es lo que hay debajo, ni lo que va a resultar. Estás buscando. Entonces, Pauchi me acompañaba en esa búsqueda, ¿no? A ciegas, a Ujú. tientas, ¿no? Como, a ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y no es sino Claro. hasta el final que la ves y pasa el tiempo, que tú dices, Mm. ah, eso era, mira, estábamos todos muy tristes y teníamos que exorcizar esa pena. Sí, Ujú. no, definitivamente. Por la pandemia se ha hablado mucho del futuro del cine y me parece muy interesante tu opinión sobre esto. Porque, bueno, Canción sin Nombre se ha estrenado en streaming, ¿no? En Netflix primero, antes que en las salas, por motivos coyunturales, como son la pandemia, ¿no? Pero ha conversado una conversación, ¿no? Esto del streaming, los estrenos en streaming en lugar de la sala de cine. Y no sé cuál será tu opinión sobre esta, no, a veces falsa dicotomía, ¿no? Que es streaming o el sala de cine. Pero ¿cuál es tu opinión sobre a dónde se mueve la proyección del cine, la importancia de las salas, que para mí son importantísimas? Pero ¿qué es lo que tú piensas sobre este nuevo fenómeno, ¿no? Más coyuntural, pero un fenómeno. Bueno, yo pienso que para mí también las salas son claves. Para mí, es, siento que la sala no va a desaparecer y no debe desaparecer. Es nuestra iglesia, ¿no? Nuestra iglesia humana, ¿no? En el que veneramos el santo cinematógrafo, ¿no? Es un lugar que es muy diferente, ¿no? Permite la experiencia colectiva, ¿no? Yo creo que todo lo que es colectivo eh, nos enriquece, ¿no? Todo lo que es vernos las caras, conocernos con los desconocidos, ¿no? Aunque Ujú. sea para reírnos un ratito juntos al mismo tiempo, ¿no? Ay, esto nos ha dado Claro. risa, es diferente, ¿no? Que estar en tu casa Sí. y bueno, pues con tu familia, pero con tu familia compartes otras cosas, ¿no? Es importante lo público, ¿no? Por Ujú. ejemplo, una de las cosas cuando yo soy de Lima, ¿no? Y todavía me ha pasado acá y pues he tenido los medios para no tener que soportar viajar en el sistema público que es tan peligroso y tan uf, este, peligroso y Mm. chocante, ¿no? Sí. Y entonces siempre viajaba en taxi y barato, porque es barato viajar en taxi. Y entonces cuando llegué a Nueva York, una de las cosas que más me fascinó fue el metro, ¿no? Sí. Viajar en metro todos los días, porque, eh, bueno, aparte que los trenes son lindos, hermosos, pero ver a la gente, ¿no? Estar en contacto Claro. con la sociedad, ¿no? Y ver las modas y escuchar los diálogos y tener algún intercambio con un desconocido. Eso que tanto extrañamos ahora en la pandemia, ¿no? Que nuestros padres Claro. nos dicen, ay, pero yo quiero ir a hablar con mi casera, ver a la casera, ¿no? ¿Y cómo estás, no? Y cómo está tu hijo. Yo qué sé, esos pequeños detalles. Sí, sí. Todas esas cosas lindas se viven en los cines, ¿no? Se Sí, viven. Incluso esa discusión de señora, apague su celular, ¿no? claro. Incluso eso, ¿no? Es como, oye, estoy acá, respétame, vamos a conversar. Y a veces te das con sorpresas, ¿no? Que te enseñan, ¿no? Que Ujú. te enseñan, que te pueden volver más tolerante o te pueden reafirmar en tu intolerancia total a la falta de respeto al cine, por supuesto, también. Este, mm, y eso, ¿no? Todo lo colectivo tiene que ser reafirmado y todo lo que es personal y además que técnicamente las películas están hechas para las salas, ¿no? Para Ujú. esta Claro. experiencia a ese tamaño, ¿no? Todo el tiempo nosotros filmábamos y decíamos, no te preocupes, la escala, piensa en la escala. Ah, Mm. pues es verdad, acá no lo vemos, pero Sí. pues en una Sí. pantalla está perfecto. Claro. Queda, tienes razón, va, queda. ¿No? Entonces, sí, estamos perdiendo, pero a la vez también no nos podemos quejar, ¿no?
es como quejarnos ahorita de estar conversando así y no en persona. Ujú. Bueno, Claro. pero estamos conversando, nos estamos conociendo, ¿no? Sí. Es un reemplazo. Es como, siempre lo digo, como quien estudia arte, ¿no? Quiere decir que en Perú no vamos a poder estudiar, yo qué sé, historia del arte occidental, porque no tenemos los medios para ir al Louvre y visitar y, ¿no? Y ver ahí toda la compilación histórica, ¿no? De arte occidental. No, ¿no? Siempre No, va a ser bueno, aunque sea mirar las fotocopias, aunque sea mirar en internet las fotos, ¿no? Ujú. Aunque los colores no sean exactos, aunque sea lo que la calidad de la impresión de nuestra fotocopia no sea la misma, aunque sea Ujú. como sea, igual nos llena el alma, y igual vamos a hacerlo, y cuando podamos ir a los cines, volveremos a los cines, igual con los museos, ¿no? De repente hoy no lo logramos, pero algún día Ujú. veremos una obra original, Sí. ¿no? Y las obras además, bueno, eso sí quieres irte a otro país, pero también las puedes ver en Perú, ¿no? Ujú. Algún claro. día pues, puedes irte a Cusco, ¿no? Y ver la artesanía en vivo, Sí, yo qué sé, o el arte. Sí, sí, claro. claro. Muchísimas gracias por la entrevista, Melina. Muchas gracias por tu tiempo. En verdad, felicidades de nuevo por la película. Es fantástica y está siendo un gran éxito en Netflix en Latinoamérica. En verdad, todo lo mejor para ti ahora, en el futuro y sigue cuidándote mucho. Muchas gracias, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un placer. Esa fue la entrevista con Melina León aquí en Segundo Plano. Una vez más, muchas gracias a Melina por estar hoy con nosotros y compartir su experiencia y contarnos más sobre su película. Muchas gracias también a Pilar Ramos por ayudarnos a coordinar la entrevista. Los invitamos a ver Canción sin Nombre si aún no la han visto. Recuerden que está ahora disponible en Netflix para Latinoamérica. Y si les gustó el episodio, dejen un comentario en Apple Podcasts, en Spotify o en donde sea que encuentren sus podcasts. No se olviden de seguir a la cuenta de Twitter de Segundo Plano, @segundoplano_. Soy Kenneth Sánchez y me pueden encontrar en Twitter como @Kenneth Sánchez G. Y yo soy Lucía de la Torre y me pueden encontrar en Twitter como @LuciaDLTorre. Nos vemos en el próximo episodio, en el cual hablaremos sobre Retrato de una mujer en llamas, o Portrait of a Lady on Fire, que es la ardiente película de la directora francesa Céline Sciamma.